Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero nacional Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Vamos a iniciar con la información. Personal militar de Estados Unidos intensifica sus esfuerzos para sacar a la mayor gente posible de Afganistán y lo más rápido que se pueda. Pero hoy enfrentó un obstáculo. Vamos a Washington con Armando Guzmán para que nos diga lo que está sucediendo. Hoy aquí en la Casa Blanca con el presidente Lloyd Austin, secretario de Defensa, y los jefes del Comando de Estado Mayor. This is one of the largest, most difficult airlifts in history, and the only country in the world capable of projecting this much power on the far side of the world with this degree of precision is the United States of America. Pero miles en Afganistán creen que Estados Unidos los sacará a todos. Y eso mantiene las afueras del aeropuerto en Kabul en caos. Los vuelos fueron detenidos desde la capital afgana porque las estaciones de procesamiento de refugiados en Qatar están sobrepasadas con gente. El Pentágono estará abriendo hoy mismo un nuevo centro de procesamiento en Bahrein. We're sending additional consular officers to both Qatar and Kuwait to help with this processing. En Qatar están procesando niños no acompañados por nadie. Esta imagen irritó a mucha gente. Es un bebé siendo entregado a un soldado rogando que alguien lo adopte. El diario The Wall Street Journal publicó un memorándum del Departamento de Estado fechado el 13 de julio, en el que los diplomáticos le advirtieron al presidente que el gobierno afgano estaba por colapsar y que una salida precipitada de los soldados de Estados Unidos aceleraría la caída del gobierno. If we leave any Americans behind, if we leave thousands of those Afghans who fought along our side behind bravely, Joe Biden deserves to be impeached. Por eso los miembros del Congreso están recibiendo hoy varias sesiones de información no clasificada sobre lo que está ocurriendo en Afganistán. En las dos cámaras del Congreso habrá audiencias para saber qué salió mal y por qué. Pero quieren saber sobre todo quién tuvo la culpa de toda esta crisis. El presidente se los acaba de responder. Hace un momento acaba de decir que él es responsable de todo lo que su gobierno haga. Por cierto, el bebé que ustedes acaban de ver, que fue entregado a los soldados lo tomaron porque el bebé estaba enfermo y lo llevaron a un hospital del país de Noruega que está en el aeropuerto. Ahí el bebé fue tratado e inmediatamente después fue regresado a sus padres. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Imágenes impresionantes. Gracias, Armando. Mire, en otra información, el nivel de ansiedad de los estadounidenses por culpa del COVID-19 alcanzó su punto más alto como lo hizo en el invierno pasado. La causa es la supercontagiosa variante Delta, que sigue imparable en momentos en que más estados y distritos escolares están adoptando requisitos de mascarillas y vacunación, y los hospitales se siguen llenando de enfermos. Y hablando del tema, millones de estadounidenses usarán las mascarillas en las escuelas gracias a la rebelión de las autoridades educativas. Las juntas escolares de áreas con mayoría demócrata desafiaron a los gobernadores republicanos de varios estados como la Florida y Texas y también Arizona, donde los casos de COVID-19 se han disparado debido a la muy transmisible variante Delta. Y el descontento de los padres de familia por la orden de que sus hijos usen cubrebocas en las escuelas está llegando a un punto muy peligroso. Ethel Colato dice que está pasando en todo el país con esta controversia. La guerra por el uso de mascarillas en las escuelas sigue agravándose a niveles alarmantes por todo el país, provocando enfrentamientos muy violentos entre padres, maestros y autoridades educativas. Los reportes de agresiones que se multiplican en varios estados como California, Illinois y Nueva York son perturbadores. Padres de familia arrancándoles las mascarillas a los maestros, otros gritándoles que se las quiten porque dicen que no les entienden cuando hablan. Y algunos más amenazándolos durante las reuniones de las juntas escolares. Algunos superintendentes escolares se vieron obligados a solicitar la presencia de policías afuera de las escuelas para evitar incidentes en el primer día de clases. En una primaria de California, a un padre de familia se le prohibió regresar al campus tras atacar al director y a un maestro por la política del uso de las mascarillas. En Salt Lake City, manifestantes que provocaron que se cancelara una reunión de la junta escolar fueron arrestados y ahora enfrentan cargos criminales.
La mayoría de estadounidenses, un 69%, apoya el uso obligatorio de los cubrebocas en las escuelas, según los resultados de un reciente sondeo llevado a cabo por Axios Ipsos. Pero las opiniones se dividen drásticamente en las respuestas por partidos políticos. Ethel Colato, Noticiero Estrella TV. Y vamos a dejar el COVID a un lado y nos vamos a otra cosa. Los incendios forestales en California cada vez son más intensos y constantes. Y los expertos predicen que en los próximos años el cambio climático y otros factores van a causar que sean más destructivos. Dayanis López nos tiene todos los detalles. Dayanis, te escuchamos. Muy buenas tardes, Palmira. En este momento, miles de bomberos luchan por sofocar cerca de 90 incendios en el estado Dorado. Inclusive la situación es tan crítica que el humo que estos provocan está llegando a la costa este del país. El norte y centro de California son el devastador escenario de miles de hectáreas, bosques, fauna, casas e incluso ciudades enteras carbonizadas por los incendios. Mi casa se incendió, muchas de las casas de mi vecindario también. He tratado de volver allí y no puedo. Acabo de comprar la casa hace un mes y medio, mi primer casa, mi sueño. Afortunadamente todos estamos bien, pero es devastador. Situación que cada vez más californianos enfrentan. Desafortunadamente, estas tendencias que hemos visto en los últimos años probablemente no desaparecerán. Continuaremos viendo los incendios forestales severos. Por lo que para la doctora Rebecca Miller, los incendios en California ya no son una cosa del verano u otoño. De lo contrario, ahora se enfrentan fuegos todo el año. La sequía y las altas temperaturas, el viento y todo esto contribuye al tipo de condiciones, pero permiten que los incendios forestales se incendien y se propaguen con mucha facilidad. Así como está sucediendo con decenas de incendios activos como el de Dixie y Caldor al norte de California, que causaron miles de evacuaciones, así como quemados cientos de hectáreas y la destrucción masiva de hogares. En California, el 95% de incendios forestales son a causa de los humanos. Palmira, y los expertos aseguran que mientras continúen las condiciones de sequía, así como la falta de lluvia, California experimentará incendios todo el año. Así que tendremos que aprender a vivir con ellos. En Los Ángeles, California, Dayanis López, regresamos contigo al estudio. Gracias, Dayanis, por tu reporte. Y mire, si vive en Nueva York, quiero que escuche con atención. Miles de indocumentados podrían recibir cheques desde $3,200 hasta $15,600. Así es. Lo único que deben hacer estas personas que perdieron sus ingresos por la pandemia es solicitar el Fondo de Trabajadores Excluidos. El Departamento del Trabajo de ese estado les está exhortando a que lo hagan y que no tengan miedo. Y legisladores en Nueva York están a un paso de corregir un error histórico. Incluyeron en la Ley de Derechos Humanos a los trabajadores domésticos que hasta el momento han estado en las sombras. ¿Pero qué significa esto para empleados y empleadores? Bueno, pues Ángela González, desde allá, desde la Gran Manzana, nos cuenta. Así es, Palmira, muy buenas tardes. Esta ley que ya fue aprobada por el Consejo Municipal y que en breve debe ser firmada por el alcalde de la ciudad, protege en contra de la discriminación a estos trabajadores y formaliza este oficio que tiene una historia de abusos. Trabajadores domésticos que realizan labores en el hogar como limpiar, cocinar, cuidar niños y a personas de la tercera edad, entre otras, ahora quedarán amparados por la Ley 339B de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York, que requiere que sus empleadores les garanticen ciertas protecciones como equidad a las mujeres embarazadas, pago de días de descanso, y estos no podrán discriminar por motivo de discapacidad, raza, religión, edad y nacionalidad. Además, sus contratantes deberán tomar capacitación sobre acoso sexual y ofrecer un aviso de todos sus derechos. Bueno, ayuda para todos los trabajadores que han sido rechazados de las ayudas del gobierno, que no hemos recibido nada y hemos trabajado todo el tiempo durante la pandemia, lavando, cuidando a los niños, limpiando la ciudad y no tenemos ninguna ayuda. Este es un esfuerzo para ponerle fin a décadas de denuncias y reportes de abusos cometidos a puerta cerrada, desde agresiones sexuales hasta esquemas de explotación en donde ni siquiera les pagaban el salario mínimo. La Ley de Derechos Humanos les da visibilidad y castigaría a empleadores que la infrinjan. El trabajador o la trabajadora puede reclamar por daños y perjuicios, por el impacto emocional del acoso. Además, si la persona ya no puede trabajar para la familia por
el acoso o por otras formas de discriminación. Palmira, y esta ley se pone a la vanguardia en todo el país, ya que cambia la perspectiva de los empleadores de menos de 4 trabajadores que anteriormente no estaban obligados a cumplir las leyes laborales vigentes. Esto en contraposición de una ley nacional que ha tenido trabas en el Congreso para ser aprobada. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Ángela. Vamos a ver qué sucede. Y vamos a seguir en ese lugar, ya que comenzó la mudanza de la casa del gobernador de Nueva York. Los camiones llegaron hoy a la residencia en la que el próximo lunes cumplirá su último día de trabajo el gobernador demócrata Andrew Cuomo, quien renunció luego de que varias mujeres lo acusaran de acoso sexual. Kathy Hochul va a reemplazarlo en el cargo. Y ya sabe, llegamos a nuestra primera pausa, pero ya sabe qué hacer. Quédese porque volvemos. Gracias. Continuamos con más información. Un misterio total rodea la muerte de una familia entera que salió de su casa en California para lo que se suponía iba a ser un divertido día de paseo. Víctor Cordero tiene lo último sobre este trágico suceso. En California continúan investigando la misteriosa y trágica muerte de una pareja, su hija de 1 año de edad y hasta su mascota, un perro, quienes fueron encontrados en una vereda del Parque Nacional Sierra National Forest en California. John Garish, Ellen Chung, la pequeña Meju y la mascota fueron reportados como desaparecidos el pasado lunes por la noche y al día siguiente, rescatistas hallaron sus cuerpos en una zona cercana al Parque Nacional Yosemite National Park. Lo que tiene perpleja a la policía es que ninguno de los ahora occisos presentaba huellas de golpes, no había notas de suicidio cerca de ellos o alguna señal obvia que indicara lo que pudo haber ocurrido o lo que causó su muerte. Así lo informó el departamento del alguacil del condado Mariposa. Durante las investigaciones preliminares se trató el área como una escena de materiales tóxicos. Y es que se especuló con la posibilidad de que la familia pudo haberse envenenado con monóxido de carbono de unas minas cercanas. Esa probabilidad fue descartada el miércoles por el alguacil, quien señaló no creer que las minas tuvieran algo que ver con lo ocurrido. Por el momento, las autoridades continúan a la espera de los resultados de la autopsia para poder determinar la causa exacta de la muerte, lo que podría tomar algunas semanas. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Y mire, un hombre enfrenta 92 cargos de delitos por crueldad animal y peleas de perros. Las autoridades se impresionaron al llegar a la vivienda de Andrew Cato, de 59 años, en Queens, esto en la ciudad de Nueva York, donde encontraron 27 pitbulls, entre orines, heces fecales y con agua sucia para beber. Si el sujeto es encontrado culpable, podría ir hasta 4 años en prisión. Y así llegamos a la segunda pausa comercial, pero volvemos. Y seguimos con más información aquí en su noticiero nacional Estrella TV. Las fronteras de Estados Unidos con Canadá y México seguirán cerradas para los viajes no esenciales. La administración Biden dio a conocer hoy que la restricción que ha estado en vigor desde marzo del 2020 se extenderá hasta por lo menos el 21 de septiembre. El objetivo es evitar la propagación del coronavirus y especialmente de la variante Delta. En tanto, el programa migratorio de permanecer en México va a ser restablecido mañana. La orden la dio un juez federal de distrito, con la que miles de migrantes deberán de esperar en México el proceso de sus solicitudes de asilo. En su primer día como presidente, Joe Biden suspendió esta política que impuso Donald Trump y ahora la vuelve a poner. Nos vamos a enlazar precisamente con el abogado Alex Gálvez, quien nos hablará más sobre esta mala noticia para los inmigrantes. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Estrella TV. Explíquenos qué va a pasar ahora. Sí, desafortunadamente todas estas personas que vienen a los Estados Unidos a pedir asilo ahora no van a tener ninguna otra opción que quedarse en México, mientras que la administración de Biden puede procesar las aplicaciones de asilo. Obviamente esto va a poner a las familias en riesgo. Muchos no van a poder tener la asesoría de un abogado y desafortunadamente les quita ese derecho de poder pelear su caso con un abogado enfrente de un juez mientras que están libres aquí en Estados Unidos. Pero eso solamente va a ser temporal. Vemos que el presidente Biden va a apelar esta decisión y vamos a ver qué es lo que va a pasar en el futuro, pero no es el fin de esta historia de Quédate en México. Muy bien, ¿y qué va a pasar con la gente que ya está en los albergues, que está de este lado de la frontera? ¿Tendrán que regresar a México para esperar allá o los van a dejar acá? Nosotros estamos esperando que los van a dejar aquí.
Los centros de detenciones, los albergues aquí simplemente están muy llenos y regresarlos no va a ser una opción. Ya estamos incluso en esta semana que muchos de ellos han estado saliendo de estos albergues y estos centros de detención para poder pelear su caso bajo libertad y enfrente de un juez de inmigración. Ahora, los que se quedaron fuera del país, los que ya están en la frontera, no alcanzaron a pasar, ¿cuánto tiempo tendrán que esperar? Todo depende mucho en el COVID. Eso es otra parte de esta historia por la cual las fronteras están cerradas. Es una crisis humanitaria. No sabemos cuánto tiempo va a durar. Puede ser que dure un año, pero eso es lo feo de la situación. No vamos a ver un cambio en el futuro cercano y desafortunadamente muchas personas van a caer a tráfico humano, van a caer a las manos de los narcoviolencia y muchos de ellos desgraciadamente van a tener que regresar a su país porque no se pueden sostener aquí en la frontera. Esa precisamente es mi siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con las personas que están del otro lado de la frontera, que están en México y que están cayendo en manos de delincuentes? ¿No pueden alegar que está peligrando su vida por la violencia que existe en ese país? Ese es el punto que se ha estado alegando en los últimos 2 años del presidente Donald Trump, pero en verdad cayó a los oídos huecos. No hubo un cambio hasta que este nuevo presidente vino a la Casa Blanca. Desafortunadamente tenemos a jueces federales en Texas que le están dando un mal tiempo al presidente Biden de poder efectuar las leyes de migración de una manera humanitaria. Lo vimos ayer cuando las categorías de personas que deberían de salir de la Corte de Inmigración, ayer un juez federal quitó la discreción a los jueces para poder congelar esos casos de personas buenas. También vimos un juez federal que quitó el DACA para personas que están aplicando por primera vez. Desafortunadamente, ahorita las leyes de inmigración están en una situación de flux. Claro que sí. DACA es otro tema de que también tendremos que hablar un día de estos. Muchísimas gracias, abogado, por contestar a nuestras preguntas. Buenas tardes. Vamos a pasar a otro tema porque millones de mexicanos se preparan para ser impactados por el huracán Grace, que regresó a territorio mexicano fortalecido después de golpear la península de Yucatán. Víctor Blázquez nos dice a qué horas va a tocar tierra. El huracán Grace retoma fuerza y ahora amenaza el Golfo de México, poniendo el estado de Veracruz en alerta roja. Luego de cruzar por Quintana Roo, Grace sigue avanzando rápidamente y por segunda vez impactará con fuertes lluvias la República Mexicana, pero esta vez será en las costas de Tuxpan y Nautla, en el estado de Veracruz. Según los pronósticos, será esta noche cuando el huracán pueda alcanzar la categoría 2 y descargue su poder. Así lo dieron a conocer las autoridades. Se pronostica que Grace toque tierra la noche de hoy, viernes 20 de agosto, o en las primeras horas del sábado en la costa norte de Veracruz, entre Tuxpan y Nautla. Incluso servicios de rescate y bomberos en la zona ya alistan sus equipos para que no haya vidas que lamentar desde el primer momento que Grace toque tierra en el estado. Es difícil apoyar sacando agua en estos momentos porque toda la cantidad de agua que está cayendo y toda la cantidad de agua que está allá afuera, no sabemos a dónde sacarlo. Mientras en las costas del estado jarocho, habitantes y pescadores ya se preparan ante la inminente llegada del ciclón y para aligerar el embate sacaron del mar más de 120 lanchas que son fuentes de ingresos para sobrevivir de la pesca. Hacemos eso es todo lo que hacemos y ahora sí que con nuestra propia fuerza, con los vehículos que tenemos y con toda la fuerza de la gente. Inevitablemente el huracán Grace cruzará gran parte de México en las próximas horas. Aunque su fuerza se ha intensificado, las pérdidas han sido materiales hasta el momento y sin vidas que lamentar. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. Gracias, Víctor Blázquez. Y seguimos en México, donde van a exigir la pena máxima para un exdiputado federal acusado de abusar sexualmente de un adolescente. Saúl Huerta, exmiembro del partido Morena, podría ser condenado a 30 años de cárcel. Ayer inició el proceso contra el exdiputado por el delito de violación equiparada agravada. Vamos a ver qué pasa. Y mientras tanto, una vez más se confirmó que México es un país muy peligroso para los periodistas. Jacinto Romero Flores fue acribillado a balazos ayer en Veracruz. La Organización por la Libertad de Prensa, Article 19, señaló que el comunicador había recibido amenazas recientemente. Él es el quinto periodista asesinado en lo que va del año. Llegamos a la última pausa, pero regresamos. Bueno, y
cuando creíamos haber visto todo, mire lo que sucede en un zoológico de Sudáfrica. Los visitantes son metidos en una jaula desde donde pueden tener un encuentro cercano con 77 leones que caminan libremente a su alrededor. Es un santuario donde viven los felinos que fueron rescatados y eso sí que es una buena idea. Y 2 astronautas chinos lograron hoy una misión histórica. Los taikonautas, como son conocidos en ese país, fueron captados hoy trabajando en el exterior de su estación. Fue apenas la tercera caminata espacial registrada en los récords de la cosmonáutica en la nación asiática. Y nos despedimos con un sorpresivo anuncio que hizo la compañía Tesla. El director ejecutivo Elon Musk informó que en el 2022 su compañía lanzará un robot humanoide que se llamará Tesla Bot, que tendrá una altura de 1,73 metros, va a pesar 57 kilos y funcionará con la misma inteligencia artificial que utiliza en sus vehículos. ¿Sabe qué? ¡Qué miedo! La verdad, la época en que nos ha tocado vivir. Así hemos llegado al final de su noticiero nacional, Estrella TV. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Palmira Pérez. Que tenga un excelente fin de semana.